el salmista David puso este salmo, escribió este salmo. Dice la palabra de Dios en Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Su siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y de la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué hermoso salmo, ¿verdad? A mí me encanta este salmo porque aquí está David en la última parte, dice, líbrame de mis propios errores, aquellos errores que me son ocultos, líbrame de ellos. Y aquí él entiende que la ley de Jehová es perfecta en todo y que en seguirla hay gran galardón. Y esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio de la edad, que la edad no importa. Que no importa si eres joven o si eres ya mayor, pero te sientes joven, no importa, la edad no importa. Y debemos de animar y creer en los jóvenes que desean hacer a la obra de Dios. Nuestro texto de enfoque lo encontramos en Primera de Timoteo 4:12 y lee así, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora Pablo aquí le decía al joven Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Solo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, no dejes que nadie te tenga en poco tú, Timoteo. Tú sé un ejemplo en todas estas áreas, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, ¿verdad? Y en pureza. Hablamos que hay prejuicios que tienen los adultos de los jóvenes, ¿verdad? Y que a veces los juzgamos a ellos a causa de los errores que nosotros cometimos cuando nosotros éramos jóvenes. Y por eso a veces estos prejuicios nos hacen juzgar a la juventud de esta manera. También recordamos las palabras de Jesús, ¿verdad? Que dijo, dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Solo que Jesús puede usar a niños, puede usar a jóvenes, puede usar a adultos. Todo lo que se necesita es disponibilidad. Hablamos que la edad no es una incapacidad, ¿verdad? Para servir en el reino de Dios. No porque alguien sea un niño, un joven, ¿verdad? No quiere decir que Dios no los puede usar. Dios usa
al que se deja ser usado por Él, al que pone su vida en sus manos y le da rienda suelta a que Él haga de ellos lo que Él, para cumplir sus propósitos, ¿verdad? Hablamos de que hay muchos jóvenes que son buenos y que son confiables y que sufren injusticias de las opiniones de aquellos que piensan o asumen lo peor de ellos, ¿verdad? Hablamos de un joven, y en eso me quedé la semana pasada. Hablamos de este joven que comprobó estar totalmente en contra de Cristo y que odiaba el evangelio, que odiaba todo lo que se tenía que ver con Cristo, ¿verdad? Que odiaba todo lo que se trataba de Jesús y hacía todo lo posible para lastimar a los cristianos. Si alguien se llamaba a ser cristiano, él iba a hacer todo lo posible para traerlos a cuentas, ¿verdad? O a las cuentas que él pensaba. Y nos encontramos a este joven parado ahí con mucho orgullo sobre el cuerpo sangriento y quebrantado de este otro joven, Esteban. Después Saulo de Tarso, ¿verdad? Se convirtió, Jesús lo encontró en su camino hacia Damasco, ¿verdad? Y se le apareció y lo tumbó de su caballo, ya sea de su caballo, no solo literal, pero de su caballo de orgullo y de egoísmo, y le hizo saber que lo que él estaba haciendo estaba mal, que él debería de seguirle, ¿verdad? Y él, Saulo, y ahora lo conocemos como Pablo, vino a la realización, ¿verdad? A la revelación de quién era Jesús y de quién era Dios y quién era el Señor de señores. Lo vemos, ¿verdad? Que él ahora le decía a los creyentes, yo era aquella persona. Él les recuentaba a todos los lugares que él iba, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a donde él quiera que iba, él les recontaba su historia y su conversión, ¿verdad? De cómo él en su juventud respiraba amenazas en contra de los creyentes y que él guardaba homicidio en su corazón. Mas ahora él no dejó que su juventud le detuviera de su misión, ¿verdad? Para predicar a Jesucristo. Así como él fue en su juventud antes de conocer a Jesús, ahora él no dejaba que nada le detuviera de hablar de Cristo. Solo que cuando él fue transformado por medio de la salvación y dado a la causa de Cristo, él ahora amonestaba a este joven Timoteo y le decía que nadie, que no fuera tímido, que nadie tomara en poco su juventud, que nadie tomara en poco de porque él era joven, él no podía hacer la tarea que Dios le había mandado. Y a veces nosotros dejamos que nuestra edad sea una excusa, ya seamos que seamos jóvenes o ya sean que seamos mayores. Nosotros mismos nos ponemos límites de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. No deje que su edad, hermano, cualquiera que sea, lo detenga de hacer cosas grandes para el Señor. No debemos de dejar que nuestra edad venga a ser obstáculo para ser usados en el reino de Dios. Ahora, Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo, Timoteo. Sé ejemplo, y le dejó, ¿verdad?, a Timoteo como fuera ejemplo. Solo que jóvenes y jovencitas que se encuentran aquí y hermanos que se sienten joven y hermanas que se sienten como jovencitas, ¿verdad? Yo les animo que no dejemos que aquello como las otras personas nos miren, nos detenga de hacer algo para el Señor o de ser ejemplo para el Señor. Las jovencitas o los jóvenes no deben de dejar que el señalamiento de otros los detenga a hacer ese ejemplo. No porque ustedes son jóvenes no quiere decir que no pueden ser ejemplo a los demás. No quiere decir que porque son jóvenes siempre van a andar haciendo cosas insensatas. No porque son jóvenes, no quiere decir que Dios no los puede usar en una manera maravillosa, ¿verdad?
Solo que no dejemos que cualquier estigma que hay, ¿verdad? Que como otros nos vean a nosotros, eso nos detenga de ser ejemplo. Ahora, la palabra original de ejemplo viene de la idea de una imprenta o un molde que se hace, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros debemos dejar una impresión con nuestro modelo, nuestro molde. Debemos dejar una impresión en la vida de aquellos que nos rodean. Nosotros así es como vamos a ser ejemplo, vamos a dejar esa impresión. Como cuando dejamos huellas así en el vidrio, en el espejo, así. Cada uno de nosotros dejamos una imprenta, ya sea una imprenta buena o una imprenta mala, pero dejamos una imprenta. Y de la manera en que nosotros nos comportamos. Y Pablo aquí le dice a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Así, en todas estas maneras, nosotros estamos dejando una imprenta. Y la primera que vamos a nosotros a tocar es la de la palabra. Y en el estudio no la cubría, pero a mí dije, no, tenemos que hablar de la palabra, porque a veces decimos ser cristianos, pero nuestro vocabulario, las cosas que salen de nuestra boca, a veces no están diciendo lo que nosotros estamos profesando ser. A veces estamos hablando puro negativo. Negativo, 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 problemas, 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 problemas. Y las personas que nos están escuchando van a decir, pues ¿cómo será esta persona cristiana? ¿Acaso no sabe que, verdad? Él dice que Dios puede todas las cosas, que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, pero negativo, 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 ¿verdad? ¿Cómo estamos mostrando nosotros que somos creyentes si nuestra palabra no es una palabra que trae aliento? Nuestra palabra debe traer aliento a otra persona. Nuestra palabra debe traer consuelo a otra palabra. Nuestro vocabulario, nuestra palabra debe de traer ánimo a otra palabra. ¿Cómo estamos lanzando la línea, ¿verdad? Con el anzuelo y la carnada, ¿verdad? Como dice, con la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos hablando que si yo pido algo al Señor, Él me lo va a dar, ¿verdad? Porque así dice la palabra. Llama y se os abrirá, ¿verdad? Dice, pide y se os dará. Busca y vas a hallar. Y estamos diciéndole a la otra persona, no, es que tú debes de poner toda tu confianza en el Señor. Pero cuando se toca en nuestra vida, en nuestra persona, entonces, si estamos hablando negativo y que no se puede y nos damos por vencido, entonces ese anzuelo es como que perdió la carnada y ya el pez ya no se pudo pescar, porque nuestra palabra no está siendo efecto. Solo que debemos de hacer ejemplo en palabra, ¿ok? Recordemos eso a donde quiera y cuando estamos pasando por unas, ¿verdad? Porque a veces hay personas con quien hablar. No hable con su compañero de trabajo, ¿verdad? Que apenas lo está tratando de ganar al Señor y le esté hablando cosas negativas. Hable con una hermana, un hermano, ¿verdad? De confianza, de las cosas que le están sucediendo, pero a su compañero de trabajo que apenas le está tratando de ganar para el Señor, háblele, mira, sí estoy pasando por pruebas, pero Dios me ha fortalecido hasta aquí, Dios me ha dado las fuerzas y yo sé que Él me hará vencer. Y así es la manera en que nosotros vamos a ganar a aquella persona, con el anzuelo y la carnada bien puesta, ¿verdad? Solo que seamos nosotros ejemplos en palabra. Ahora, en conducta, nuestra conducta debe ser frenada. Nos debemos de portar bien, ¿verdad? Nos debemos de conducir como cristianos. La autocomplacencia, el orgullo dejan un mal sabor
en la vida de los que están a nuestro alrededor. Si nosotros somos orgullosos, si nosotros nos comportamos como que somos los únicos, ¿verdad? Que Dios puede usar y que Dios puede, eso deja un mal sabor en la vida de alguien más. Nuestro pastor lo ha dicho detrás de ese púlpito muchas veces. Él ha dicho, no es que nosotros seamos mejor que nadie más. La cosa es que nosotros ya hemos venido a esa revelación de quién Jesús es. Y nosotros queremos comportarnos así como que sabemos a quién servimos. Como que estamos totalmente seguros a quién es el que servimos. Si nuestro comportamiento no está igualando lo que nosotros, nuestra revelación que ya tuvimos, entonces, ¿qué ejemplo estamos haciendo? Cuando nosotros, ¿verdad?, nos entregamos, o aquellos jóvenes que son entregados, ¿verdad?, se entregan al Señor, esto es como un aliento fresco, como que estamos respirando algo fresco. Y así debe ser nuestra conducta. Estos jóvenes que están deseando hacer algo para el Señor, y tenemos muchos, ¿verdad? Aquí, como les he dicho, los pentecostales de Laredo somos sumamente bendecidos porque hay mucha juventud que desea hacer algo para el Señor. Y nosotros como ya creyentes más ancianos los debemos de estar animando, los debemos de estar animando. Y aprender, ¿verdad?, de ellos, de que esa chispa que ellos traen nos encienda a nosotros también. Pablo nos dice que somos cartas, ¿verdad?, abiertas. Dice cartas abiertas leídos por los hombres. En nuestra conducta importa mucho de cómo las otras personas van a vernos, van a creer. Si nosotros nos comportamos como cristianos, como que creemos en Jesús y sabemos a quién estamos sirviendo, entonces somos cartas abiertas. Estamos allí en un mostrador de vidrio y todos nos pueden ver. Y créame, cuando usted confiesa o profesa ser cristiano, la mirada va a estar fija en usted, porque están viendo cómo se comporta, cómo habla, para dónde va, con quién se junta, que oye, que mira. Todo se está viendo. Solo que debemos de ser ejemplo en nuestra conducta. Uno de los ejemplos, cada uno de los ejemplos que nosotros podamos poner allá, ser conducta, debemos de tener una buena conducta, porque este va a ser un ejemplo que no se va a ser pasado por alto. Solo que si una mala conducta no va a ser pasado por alto, una buena conducta no va a ser pasada por alto. Si usted, ¿verdad?, en el trabajo habla de Cristo, usted se comporta como cristiano, usted, ¿verdad?, cuando están diciendo chistes rojos, usted no está allí alrededor queriendo oír y riéndose, ¿verdad? Eso también lo van a ver. Le van a llamar nombres, sobrenombres, ¿ok? Ahí viene el aleluya, ahí viene el cristiano, ahí viene el que se cree muy santito, ahí viene el padrecito. Todos esos sobrenombres, yo sé que de una manera u otra o en una vez u otra, usted ha escuchado estas palabras de aquellas personas con las que usted no se junta porque hablan mal, con las que usted no se junta o no va a sus fiestas porque sabe que en esas fiestas va a haber puro desorden, ¿verdad? Así lo marcan. Si una mala conducta se va a ver, una buena conducta también se va a ver, y es por esa buena conducta que nosotros vamos a ganar a otros para Cristo. Solo que Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo en conducta. Pablo también le decía a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo en amor, Timoteo.
Otra área que nosotros podemos ser ejemplo es modelando el amor, este amor incondicional que Jesús nos ha mostrado a nosotros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros, si decimos que amamos a Dios, dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios que no vemos y no amar a nuestro hermano que vemos? Solo que debemos de ser ejemplo en amor. Un joven dirá, le podemos decir a un joven, no tengas en poco tu juventud. Y luego ellos siguen haciendo cosas juveniles porque son jóvenes, ¿verdad? Y podemos señalarlos y rechazarlos a veces, ¿verdad? Porque no se están comportando como nosotros queremos que se comporten, ¿verdad? Es que ellos se tienen que portar así y ellos no lo están haciendo así, por eso no pueden hacer esto otro. No podemos dejar esto, los debemos de amar, ¿verdad? Dejarles que sean jóvenes, pero traerlos en corrección al redil, ¿verdad? Traerlos, enseñarles cómo se deben de comportar. Pues es lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo, ¿verdad? Lo estaba redirigiendo. Mira, Timoteo, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro y tienes que hacer esto otro. Y así lo estaba preparando, enseñando y edificando a Timoteo, porque él sabía que iba a ser útil para ganar a otros o ir a corregir allí en Éfeso. El egoísmo, la envidia, el territorialismo son inmadurez. Y todos de nosotros lidiamos con estas cosas de vez en cuando, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestras debilidades. Y estas debilidades, por supuesto, todos tenemos a diario, ¿verdad? Decirle a Dios, Señor, estoy luchando con esto. Señor, no dejar que esto se desborde, ¿verdad? Y que ya no, tenemos que enfrenar nuestra actitud y no dejar que esto se desborde, sino decirle al Señor, venir al Señor y decirle, Señor, estoy lidiando con esto y esto y esto, estoy lidiando con falta de perdón, Señor, ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a amar a mi prójimo, ayúdame a amar a mi vecino, aunque tenga la música todo vuelo hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Ayúdame a amarle, Señor, ayúdame a amarle, ¿verdad? Mostrando amor es como vamos a ganar al vecino, al compañero del trabajo. Las personas que aman son personas que dan de sí mismas, son personas que sacrifican y ponen los intereses de alguien más, del prójimo, primero que las de ellos. No me pongo yo primero. Es que mi vecino no me dejó dormir toda la noche y va a ver el vecino mañana cuando yo me despierte, yo le voy a poner el radio, la radio cristiana a todo vuelo, porque él va a estar dormido y para que sepa lo que se siente, yo le voy a prender el radio cristiano. No, hermano, ¿qué ejemplo vamos a hacer si hacemos eso? ¿Qué ejemplo vamos a hacer? Sí, la música cristiana va a estar ahí, pero no vamos a estar haciendo un buen ejemplo de ser cristiano, ¿verdad? Tenemos que amar, orar por nuestro vecino. Señor, sálvalo para que ya no toque su radio toda la noche. Señor, tócalo. Y poco a poquito Dios va a ir obrando en la vida del vecino, ¿verdad? Dios va a ir hablando. El que ama pone a otros, pone los intereses de otros antes que las suyas. Cuando se trata de mostrar el amor de Cristo, todos debemos de poner la muestra para que otros vean, dejar esa imprenta, ¿verdad? Dejar esa huella de amor, esa huella de buena conducta, esa huella de palabra en palabra. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, Él les dijo a sus discípulos que por sus frutos los iban a conocer.
¿Qué fruto estamos dando? El amor es, el fruto es una característica del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Todos estos son el fruto del Espíritu Santo. Debemos demostrar amor, debemos de enseñar y dejar ese buen sabor de amor hacia el prójimo. Pablo le decía a Timoteo, tienes que ser ejemplo en espíritu, tienes que ser ejemplo en espíritu. Ahora, todos debemos de ser ejemplos de una vida llena del Espíritu. Debe haber un fervor y un fuego que en nuestra alma que arda, ¿verdad? Todos los días, no solo en domingo. Este fervor, este fuego del Espíritu Santo debe de estar ardiendo todos los días en nuestra vida, de domingo a sábado. Y dejar que este fuego encienda a alguien más. Debemos orar con profundidad y adorar con libertad. También debemos de ser ejemplo en espíritu. Debemos de tener nuestros corazones entregados al Señor, compartiendo a otros, ¿verdad? Lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nosotros debemos de, una persona llena del Espíritu, cuando un vaso usted lo pone allí en el sink, ¿verdad? Y le abre la llave y empieza el agua a caer, empieza a llenarse, ¿verdad? Y cuando está lleno, si el agua sigue allí abierta, entonces el agua se va a desparramar, ¿verdad? Así debe de ser nosotros, el Espíritu en nosotros, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu. Debe de desbordarse y debe de seguir esa agua corriendo, fluyendo. Dice la palabra de Dios, correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese río fluyendo dentro de nosotros, entonces debe desbordarse y tocar a mi hermana y tocar a mi otra hermana de domingo a sábado. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, 52 semanas al año, como usted lo quiera poner, debe de desbordarse. Aquellos que son discípulos de Jesús abandonaron todo por seguir a Jesús. Nosotros a veces no queremos abandonar unas cosas, las queremos retener. Y cuando uno se ancla en algo terrenal, entonces va a ser muy difícil estar anclado a algo celestial o a algo espiritual o a algo eternal. El hermano Sam Emery, ¿verdad? Decía que los jóvenes deberían de estar haciendo una diferencia eternal. Nosotros debemos de estar haciendo una diferencia eternal. Las cosas de esta tierra, de este mundo, son pasajeras, no van a durar. Y yo no sé de usted, pero a veces pienso, ay Señor, yo ya este mundo híjole, ya, ¿verdad? Ya no está nomás hasta aquí, ni hasta aquí, ya hasta acá, Señor, ya, por favor, Señor, haz algo, ¿verdad? Y nos enfada, si le hallábamos algo de chiste a la vida, ya como que ahora ya, pero porque venimos a comprender que este mundo no es nuestro hogar. Estamos esperando un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar nuevo. Este mundo es pasajero. No se ancle, no ponga su ancla en las cosas de este mundo. Usted dese por lleno a las cosas del Señor, dese por lleno al servicio del Señor. Porque nosotros nos tenemos que lanzar de lleno y por completo, dejando toda distracción y poniendo nuestro enfoque totalmente en el propósito de Dios.
porque es cuando nosotros vamos a encontrar la plenitud y el gozo del Señor. Y sí, un día Él vendrá por nosotros y nosotros vamos a esperar aquí hasta que Él venga y nos vamos, pero nos tenemos que dar de completo y ser ejemplo en espíritu, que nuestro espíritu esté siempre siendo lleno de su poder, de su presencia, ¿verdad? Pablo también le decía a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo en fe. Ahora muchos jóvenes pueden ver y anticipar lo que el Señor quiere hacer. ¿Y por qué pueden hacer esto? Es porque ellos no han vivido, ¿verdad?, la vida que ya los adultos han vivido. No han tenido las experiencias que los adultos ya han pasado. Solo que para ellos es más fácil creer que Dios puede hacer algo porque ellos no han visto diferente. Así es con los nuevos convertidos. Cuando un recién convertido viene al Señor, él mira cómo Dios está haciendo las cosas y él está creyendo en Dios, que Dios puede, porque hasta ese entonces no han ellos orado por algo y que no suceda, ¿verdad? Solo que cuando ellos están recién convertidos, ellos están viendo todas esas cosas suceder y su fe es alimentada y se aumenta. Ellos no han visto. Es maravilloso ver, ¿verdad? Un recién convertido que se ha entregado por completo al Señor y ver cómo ellos se deleitan en el Señor. Y cada uno de nosotros debemos de deleitarnos en el Señor. Dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué pasará? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová, ¿verdad?, todos tus caminos. Confía en Él y Él hará. Pero nos tenemos que deleitar en el Señor. Solo que es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo en la fe, Timoteo. No hay que perder la fe. A Jesús les hablaba una parábola, ¿verdad?, a sus discípulos. Y en la última parte del versículo 8 de Lucas decía, cuando viniere el Hijo del Hombre hallará fe. Les hacía la pregunta y yo les digo esta mañana, no hay que perder fe. Si sabemos a quién estamos sirviendo, entonces nuestra confianza está totalmente en Él. No hay que perder la fe, hermano. No importa lo que venga, no importa lo que pase. Así como los recién convertidos, cada joven, cada señorita, cada hermano, debemos de mantener la fe. Nosotros solemos tener fe porque tomamos la palabra de Dios al pie de la letra. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y esta palabra está escrita y no cambia. No cambia porque muchos piensan que debe de ser diferente, o no cambia porque se pasaron leyes. Al contrario de lo que dice, la palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre. Ahora, nosotros no lo tenemos que ver para creer. La hermana Cori le gusta este versículo mucho. Dice, no camino por vista, yo camino por fe. No tenemos que verlo para creerlo. Hay muchos que tienen que verlo para creerlo, pero no, nosotros no somos así. Si Dios lo dijo, tomamos su palabra por lo que es. Si Dios nos prometió algo, entonces lo creemos porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Solo que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo en la fe. También le encarga a Timoteo a ser ejemplo en pureza. Y ahora, en el 1998, había una jovencita llamada Olivia Wolf. Y ella anunció que ella no iba a asistir al baile Homecoming Dance si sus compañeros de escuela insistían en elegirle
como reina del baile de la escuela o el homecoming queen dance, allí en Neosho, Missouri. Ella era una estudiante que era admirada por todos su clase, ¿verdad? Su senior class. Ella era inteligente, ella ganaba buenas calificaciones, ella enseñaba calidades de liderazgo y todos dijeron, vamos nosotros a votar que ella sea la reina del baile o the homecoming queen, ¿verdad? Mas Olivia tenía sus estandartes, ¿verdad? Ella estaba firme en lo que ella creía. Ella era una muchacha, una joven, ¿verdad? Que les dijo, miren, gracias, ¿verdad? Y yo estoy aquí agregándole un poquito a la historia, gracias, pero yo no voy a asistir a la fiesta si ustedes me eligen. Y llegó el día, hicieron la votación y ella fue la ganadora. Y como se los dijo y se los prometió, ella no asistió a ese baile, a esa fiesta de homecoming. Y muchos pensaron, no, es que son sus padres, ¿verdad? Las que la han de haber detenido de que ella no fuera a la fiesta a celebrar, ¿verdad? Y ella les dijo, no fueron mis padres. Son por mi creencia, son por lo que yo creo y por lo que yo estoy firme en que yo no vine. Y así debemos de ser cada uno de nosotros, ejemplo en pureza. Nosotros debemos de estar, mantenernos firmes en lo que creemos. Sí, tal vez la mayoría quiera que nosotros hagamos algo, pero nosotros, porque sabemos lo que sabemos y queremos agradar a Dios más que al hombre, queremos agradar a Dios, nos debemos de mantener firmes en lo que nosotros sabemos que es bueno y verdadero. Ahora, como les decía anteriormente, nosotros aquí en los Pentecostales de Laredo somos sumamente bendecidos porque tenemos jóvenes que son ejemplo a los niños, a los grandes, ¿verdad? Ellos viven una vida cristiana, viven una vida recta delante del Señor. Ellos saben que ellos quieren agradar a Dios. Y para nosotros los adultos, como se les dije la semana pasada, para mí es una de grande bendición verlos ser parte, ¿verdad?, de la escuela dominical, verlos ser parte del equipo de alabanza, del equipo de música, del equipo de los medios, ¿verdad?, de audio. Es una bendición para mí verlos, porque yo los vi desde chiquitos y ahora ya están grandes y ellos están sirviendo al Señor y siendo ese ejemplo. Es maravilloso, es maravilloso y qué bueno, hermano. Usted ore por los jóvenes, porque no es fácil ser un joven cristiano en estos tiempos. Ellos están haciendo todo lo posible para vivir para el Señor y no necesitan que nosotros estemos tratando de detenerlos. No, usted ore por ellos, anímelos, ¿verdad? Levántelos, déles un empujoncito, ¿verdad? Si se están saliendo un poquito del camino, tráigalos de nuevo para atrás al carril. Ore por ellos, hermano, es importante, es importante. Ya estamos en los últimos días. Ahora, Pablo también le dice a Timoteo, necesito que prediques la palabra y que la enseñes fielmente, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, Timoteo no solo era un joven de escuela secundaria que estaba dejando una impresión sencilla en aquellos que le escuchaban. Él era un líder de los creyentes. Era joven, pero Pablo lo había enviado a exhortar allí a la iglesia, a corregir, a dirigir, ¿verdad?, a la iglesia. Pablo envió a Timoteo como uno de sus representantes para arreglar algunas cosas allí en Éfeso. Él enseñaba
la palabra de Dios, porque habían entrado unos que estaban enseñando cosas equivocadas, y dijo Pablo, no, tienes que ir a corregir eso, Timoteo, eso no está bien, los tienes que traer para atrás al redil. Y estos ya eran hermanos grandes, ancianos, ¿verdad? Y, y Timoteo era joven. Y por eso empezó Pablo su discurso con Timoteo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo. Y le da las maneras en que sea ejemplo. Ahora, estas enseñanzas equivocadas y problemas con las personas habían descarrilado a la iglesia, solo que lo mandó en su lugar para corregir estas cosas. Pablo ya había escrito una carta a la iglesia de Éfeso anterior. Ya les había dicho, ya Pablo ya les había mandado esa carta exhortándoles, edificándoles, diciéndoles, ¿verdad? Pero la iglesia estaba un poquito terca y testaruda y no quería escuchar, solo que mandó a Timoteo como su representante. Pablo estaba aún encarcelado en Roma y Pablo dijo, Timoteo, necesito que vayas en mi lugar. Ahora, esta carta se la había enviado para animar y mantener a Timoteo en el camino. Cuando Timoteo recibe esta carta, era para animarle, para darle ese valor. Timoteo, vas a tener que ir a Éfeso, Timoteo. Timoteo, y las cosas que vas a ver no son buenas, y a veces es difícil, hermano, corregir a un joven. Y mucho más a un anciano. Y a veces, si es una persona que nosotros tenemos comunicación, ¿verdad? Con ellos, muchos estamos más apegados con unos que con otros, y vemos que están haciendo cosas mal. Tenemos que decirles, estás haciendo esto mal, necesitas que corregir esto. No, ahora hay cosas que son cosas que nuestro pastor tiene que lidiar con ellas, y esas se las dejamos a nuestro pastor que él lidie con esas cosas. Pero hay cosas que nosotros podemos, mira, hermana, vi que en esto estás así y que en esto estás acá, hermana, mira que la palabra de Dios nos dice, y tratemos de ayudar a nuestra hermana, a nuestro hermano a regresarse al carril. Pero cosas de que son para nuestro pastor, nosotros se las dejamos a nuestro pastor, ¿ok? Solo que ahora Pablo había planeado visitar a Éfeso, pero mientras que él no estaba, o mientras que él llegaba, había dejado a Timoteo. Y le decía Pablo a Timoteo, entre tanto que yo voy, le decía, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Solo que aquí le dijo a Timoteo, mira, Timoteo, tú te tienes que ocupar de la enseñanza. Ocúpate y enfócate en la lectura de las escrituras. Y no solo era para su devoción personal, sino que le encargó a Timoteo que no solo él se ocupara en las escrituras para él mismo, sino que enséñales, Timoteo, léelas audiblemente a ellos. Esto ya yo ya les había dicho antes, pero tú léeselas. No todos tenían los rollos de la palabra de Dios, solo que se juntaban en grupos, en las casas, en las plazas, en los hogares, ¿verdad? No todos eran bendecidos como nosotros ahora somos bendecidos de tener la palabra de Dios en nuestros tablets, en nuestros iPhones, en diferentes traducciones, en diferentes lenguajes, en diferentes maneras, ¿verdad? Sencillas para entender, o comentarios, ¿verdad? Ellos no tenían eso, ellos solo tenían aquellos rollos que necesitaban, pero a Timoteo se le encargó, tú ve y ocúpate de la palabra de Dios, ocúpate de la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ahora, esto también incluía leyendo audiblemente las escrituras por los apóstoles, que habían ya, estas cartas habían ya estado en circulación en ese entonces. Solo que Pablo le había mandado cartas, y estas eran cartas que se leían, pero también tenían los rollos de la palabra de Dios, la ley, ¿verdad?
pero también había cartas de los otros apóstoles que habían escrito y estas ya estaban en circulación también. Solo que todo esto estaba sucediendo y a Timoteo se le fue encargado de que se ocupara de ello. Esto no solo era la lectura de las escrituras, mas el joven Timoteo exhortaría, motivaría y animaría al pueblo. Ahora, el poder del Espíritu Santo obrando en este líder joven iba a conmoverlos a actuar. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y nuestra palabra es respaldada por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios sale y hace lo que necesita que hacer en la vida de cada uno de los que nosotros nomás la hablamos y Dios está hablando en particularmente a diferentes personas. Y a la hermana le puede estar Dios hablando de una manera, pero a mi otra hermana le puede estar hablando de otra manera, en otro aspecto. El Espíritu Santo es el que llega a las vidas y habla en la manera en que ellos tienen que escuchar. Solo que cuando hablamos la palabra de Dios debe de estar conmoviendo a los oidores a actuar, a tener acción, ¿verdad? A hacer aquello que se les ha mandado. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con otros, debe hacerse de modo de que los conmueva a accionar. No debemos de nosotros de compartir la palabra para pelear. No debemos de compartir la palabra de Dios para discutir. No debemos de compartir la palabra de Dios para condenar. No. Debemos de compartir la palabra para ganar a otros a Cristo. Cuando uno llena una solicitud para empleo y le piden el interview, ¿verdad? La entrevista para ver si usted va a ser la persona que va a tomar el puesto. No está allí el jefe diciendo, o la persona que lo está entrevistando, si llegas tarde, entonces no te vamos a pagar por esta hora y si no haces tu trabajo bien. No. ¿Qué está pidiendo? Le está diciendo, mira, el beneficio es este y el beneficio es otro esto y te vamos a pagar tanto, ¿verdad? Y estas son las responsabilidades y vas a tener tu oficina y vas a tener esto y lo otro y le está dando todo aquello de los beneficios que ofrece el trabajo. Y hasta cuando entra el empleado, ¿verdad?, a estar adentro de la empresa, entonces es cuando empieza a decirle, te vi que llegaste 15 minutos tarde. Tenemos que corregir eso, ¿verdad? Y si sigues haciendo errores, entonces esto va a suceder. Tu evaluación no va a salir tan buena. Pero es hasta cuando no entra. Cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, no es para condenar a nadie. Dice que la palabra es útil para redarguir, enseñar, ¿verdad? En amor, en justicia, traerlos al Señor, ganarlos de esa manera, mostrarles el amor de Dios y decirles del amor de Dios que es incomparable. Así es como vamos a ganar a otros. No es para rechazarlos, solo que tenemos que hablar la palabra de Dios y enfocarnos en traerles el plan de salvación. Eso es nuestra meta. Porque no queremos que ninguno tampoco se vaya y sea condenado, sino que queremos que todos sean salvos. Queremos que Dios salve a todos. Dios la salvación la ofrece a todos. Nosotros no somos nadie para decir este sí y este no. Debemos de atraerlos a Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 6:37. En la última parte Jesús les decía, y al que a mí viene, dice, yo no lo echo fuera. Solo que si hay una alma sedienta allá que quiere a Jesús, si hay alguien buscando y está hambriento por las cosas de Dios y la palabra de Dios, Dios les dice, yo a ninguno que venga a mí, yo
yo lo voy a echar fuera. Ustedes vengan a mí, vengan a mí. Y Él hace esa invitación. Y nosotros de igual manera queremos que todos vengan a Él para que sean recibidos. Debemos de compartir la palabra en amor para motivar, inspirar y edificar a otros a seguir a Jesús. En 1 de Timoteo 4:11, la idea de la palabra manda a los creyentes, le dice a Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. La palabra manda a los creyentes en Éfeso viene de la palabra paragelo. Esta palabra literalmente significa animar. Solo que Pablo le estaba encomendando a Timoteo diciéndoles, tú Timoteo, tú anímalos. Anímalos. Tal vez estén pasando por cosas difíciles, pero tú anímalos, Timoteo. Solo que aquí, Timoteo, mi imagen, cuando leo esto, mi imagen es aquí como de un entrenador que está al lado de una cancha, ¿verdad? Viendo a su equipo jugar un partido. Y el entrenador está en la orilla. Vamos, vamos, si puedes, Caro, sí puedes, síguele. Así está. Más fuerte, ¿verdad? Y así miro yo a Timoteo, ¿verdad? Tratando de animar. Sigue adelante, Kathy, tú puedes, sí puedes, Kathy. Así, ¿verdad? Así miro yo a Timoteo. Animando a los creyentes, no se den por vencidos, todo lo pueden en Cristo que los fortalece, ¿verdad? A este ánimo que tenía. Ahora, a mí también me recuerda a mi mamá. Cuando nosotros íbamos a recogerla, mi esposo y yo íbamos a recogerla a venir a la iglesia, pues venía, ¿verdad? Y se bajaba mi esposo para ayudarle con su andador. Y le decía a mi esposo, ay hermano, no, qué bárbaro, mira, no hombre, al ratito hermano te van a dar la predicación. Y mi esposo le decía, sí, ¿verdad? Eso era él. Y le contestaba así, pero ella lo animaba, ¿verdad? Esa era su forma de así debe ser, animarnos unos a otros a seguir adelante. Ya está, el reloj ya está acabándose. La arena en el hourglass ya se está terminando, hermano. Pronto escucharemos la trompeta sonar. Y debemos de animarnos unos a otros a seguir adelante. Debemos de no mirar atrás. Y si hay uno que está luchando, entonces animarlo. Solo que si hay un joven, una jovencita aquí que está batallando, yo los voy a animar. Yo les voy a decir, adelante, si puedes, un poquito más. Tú puedes. Dios te quiere usar, ¿verdad? Animarles, ayudarles. Yo voy a hacer eso por ellos. Porque es importante, hermano, mantenernos todos en el mismo camino. Solo que así Timoteo, así como Timoteo, hay muchos que escucharon la verdad y la sana doctrina desde nuestra niñez, ¿verdad? Y algunos otros la recibieron más tarde. Mas no importa cuándo nosotros la recibimos, lo que importa es que nosotros sigamos adelante. Sigamos adelante. También le dice Timoteo Pablo a Timoteo que no descuidara el don que se le había dado. Timoteo no solo les iba a animar a la iglesia, sino que él les iba a que no iba a descuidar ese don, ¿verdad? Pablo le dice que se te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos. No podemos descuidar el don que Dios nos ha dado, hermano. Dios nos ha dado un precioso don y este don, este regalo, ¿verdad? Que Dios nos ha dado no viene en paquetes envuelto, no es la envoltura de los paquetes, sino que es un don especial que Dios nos ha dado y lo debemos de mantener. No debemos de contristar al Espíritu Santo. Debemos de revisar nuestra conducta, debemos de revisar nuestra palabra, debemos de revisar, a poner atención, ¿verdad? En todas estas áreas que Pablo le decía a Timoteo, palabra, conducta, fe, amor, pureza. Así, hermano, seguir adelante.
Timoteo no ganó este don solo por cosas que él hacía heroicas, ¿verdad? Sino que fue algo que él recibió de parte de Dios. Nosotros debemos de valorar este don que Dios nos ha dado así. Si usted desea ser usado por Dios de una manera, entonces nos debemos de someter no solo a la voluntad de Dios, sino al liderazgo que Dios puso sobre nosotros, nuestros pastores, ¿verdad? Nuestros líderes, nos debemos de someter. Y si no nos podemos someter a nuestro pastor que vemos, entonces ¿cómo podemos decir que nos sometimos a Dios? Solo que sometámonos a Dios, pero también recordemos que Dios ha puesto a personas, a nuestros pastores, nuestros líderes, para someternos a ellos. Y rápidamente, ya para terminar, ¿a quién puede usar Jesús? Él usó a un niño con su pequeño almuerzo, ¿verdad? Sus panes y sus peces. Él usó a Juan, que se dice ser joven, a ser apóstol. Él usó a Josías. Dios usó a Josías, a Samuel, ¿verdad? Dios puede usar a cualquier persona. Como creyentes debemos creer y ayudar a los niños y a los jóvenes que son llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si no han recibido el don del Espíritu Santo, sus hijos, ¿verdad? Sus niños, sus jóvenes, hermano, cada vez que haya, ¿verdad?, llamamiento al altar, tráigalos para que y enséñeles a orar, para recibir el Espíritu Santo, para que ellos se puedan rendir al Señor y sean llenos del Espíritu Santo, para ser sellados. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Para ser sellados para aquel gran día, ¿verdad? Solo que anímelos, hermanos, a hacer. La promesa del día de Pentecostés es que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarían y nuestros jóvenes verían visiones, hermano. ¿Qué debe hacer ahora un creyente? La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:15, y ya estoy por terminar, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, lo que debemos de hacer, lo que debe de hacer un joven, un niño, un adulto, es ocuparnos de las cosas, en las cosas de Dios. Jesús le decía a sus padres cuando lo encontraron ahí en el templo, ¿verdad? No sabes que en los negocios de mi padre me es menester estar, ¿verdad? Les decía. Solo que debemos de permanecer en ellas y darnos por completo a ellas. ¿Y qué va a suceder? La última parte nos dice: para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, Timoteo, todos te van a ver lo que estás haciendo. Todos van a ver cómo Dios te está usando. Todos van a ver, Timoteo, cómo Dios te está bendiciendo. Todos van a ver que hay una unción sobre ti, Timoteo. Solo que nosotros, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, entonces todos los demás van a ver, hermano. Usted no tiene que estar diciendo: yo hago esto para Dios y yo hago esto para Dios y yo doy aquí, yo doy allá y yo amo a este y yo amo a este. No. Todos van a ver, porque Dios es fiel a su palabra. Dice: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, hermano. Anímese esta mañana. Su edad no importa, ya sea grande, chico, joven, anciano. La edad no importa. Solo ocúpese y dése por completo a la obra del Señor. El Señor les bendiga y quédense aquí para el servicio.